nuestra vida para escuchar la palabra del Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra porque vamos a compartirla, Señor. Yo te ruego que tú puedas, maravilloso Dios, tocar nuestro corazón a través de tu palabra. Dice tu misma palabra que tú la envías, esta palabra, y que no regresa a ti vacía, sino que hace lo que en tu corazón estaba dispuesto que esta palabra hiciera, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre, por los hermanos que han dispuesto su vida y su corazón y su tiempo, Padre, para estar con nosotros en el día de hoy, Señor, y por la palabra que tú nos vas a hablar, para que sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Amén. Bueno, hermanos, durante esta semana, o las últimas 2 semanas, si no me equivoco, la comunidad internacional se ha habido un poquito convulsionada por unos sucesos que han ocurrido allí en Asia, ¿no? Más concretamente en Afganistán. Seguramente lo habréis visto en las noticias, ¿no? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que hace 20 años estaba pues Al Qaeda en su máximo apogeo allí y estaban los talibanes metidos dentro de Afganistán, y bueno, ocurrió lo de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces los Estados Unidos se alió con otras naciones y tuvieron la oportunidad o la excusa, o como lo quieren llamar, para meterse allí, ¿no? Y acabar con los talibanes. Y lo cierto es que hicieron una buena guerra y, entre comillas, pues lo sacaron, ¿no? Han pasado 20 años y como si no hubiese pasado nada, ¿no? Es una tristeza. A mí realmente me da tristeza por la cantidad de personas que murieron, porque murieron personas tanto allí en la guerra en Afganistán como soldados norteamericanos, y la cantidad de dinero que se gastó. Yo hice un poquito de investigación y hubo años que se gastaron al año $100,000 millones. O sea, $100,000 millones. Se dice rápido, pero es una cantidad de dinero. Y bueno, pues lo más importante, pues, lo que comentaba antes, las vidas de las personas, ¿no? Y lo curioso es que los talibanes, después de 20 años, vienen y en semana y media, después de 20 años se instalan y no ha pasado nada aquí. O sea, ha quedado todo como borrón y cuenta nueva, y es impresionante, ¿no? A mí me veía por la televisión y veía por YouTube que cuando había gente que se quería ir de Afganistán, obviamente, ¿no? La mayoría de las personas que se querían ir eran obviamente personas que estaban, en primer lugar, los que estaban allí intentando poner el orden de los aliados y que todavía quedaban allí. Incluso creo que todavía quedaba un contingente español allí. Y otras personas que, visto lo visto, pues se querían ir, ¿no? Y era impresionante cómo, no sé si lo habéis visto, los bombarderos que iban a despegar del aeropuerto y estaba la gente allí agarrada ya al tren de aterrizaje, y a cualquier esquinita que el avión tuviese, pues ahí había gente colgada, ¿no? Y era triste porque el avión no tenía más remedio que despegar, y se veía la gente que caía, ¿no? De allí, a los 300 metros, 400 metros. Yo no sé qué tenía en la cabeza esa gente, que se iban ahí a otro país ahí colgados, no iban a poder ni respirar. Es que se iban a caer por el camino seguro. Pero bueno, esa era la desesperación tan grande que tenía esta gente por salir, ¿no? Sin embargo, estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a un comentarista que vivía ahí en Afganistán, creo que era argentino o de por ahí. Y este hombre me llamó tanto la atención lo que dijo. Él dijo algo así como, él siempre ha estado allí, conoce la situación un poquito más en primera persona, pero él dijo algo curioso que me llamó mucho la atención. Él dijo, la comunidad internacional no entiende lo que está pasando allí, no entiende cómo es posible que de buenas a primeras unos animales llegan, se suben con unas armas y tal, todo el mundo se rinde y no ha pasado nada, ¿no? No se ha sembrado nada en 20 años. Estos llegaron, se metieron y ya están en el poder en Afganistán, que no es un país pequeño, es un país grande, ¿no? Y ellos dicen, la gente lo ve y no lo entiende, porque tú ves las imágenes
de Afganistán, y están los talibanes allí con su pistolota y sus metralletas y sus cosas, y está la gente allí alrededor. O sea que es curioso todo lo que está pasando. Y él dice que lo que ocurre es que el talibán es un afgano. Lo que la gente que está afuera no entiende es que el talibán forma parte de Afganistán. El talibán es el primo, es el hermano, es el cuñado de cualquier afgano, ¿no? Ellos, es su misma cultura, es su misma religión, es su misma manera de pensar, es su misma vestimenta. O sea, ellos, si tú ves un militar, por muy bueno que sea y por mucho que juegue con el niñito afgano, tú vas a estar viendo un tío ahí de 1,90 m con los ojos verdes, rapado, bien afeitado, todo fortachón, con su traje de militar. ¿Y qué identidad puede tener eso con el talibán, que es igual el hermano del que vende pan de pita ahí en la esquina? Y tiene la misma barba que tengo yo. Y habla en el mismo acento que hablo yo. Y tiene la misma idiosincrasia que tengo yo. Y tiene la misma religión. Entonces, lo que él decía a este hombre es que los talibanes nunca se han ido. Siempre han estado ahí. Forma parte de la cultura afgana. Por eso no es tan loco para un afgano que está allí que esta gente vuelva, porque son de ellos mismos, ¿no? Son ellos mismos. Nosotros los vemos de una manera diferente. Nosotros los vemos como unos terroristas que estaban metidos allí en las cuevas de las montañas y que de buenas a primeras llegaron con... Pero ellos en realidad nunca se habían ido. Siempre estaban allí y estaban tramando todo esto, y al final no fue que ellos ganaron. Seguramente ellos habrán hablado con esto, ya tenían una parte diplomática adelantada, ya tenían puestos prometidos. Ahora súper complicadísimo la situación en Afganistán, porque decía este hombre, como ahora pues imagínate unos tíos que han estado 20 años metidos allí en las cuevas, en el desierto, aprendiendo a hacer bombas caseras, recitando versos del Corán y cazando por ahí cosas. Ahora van a tener que llevar adelante un país. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Imagínate la cantidad de locuras que van a hacer estas personas. Aparte de que todos sabemos que son, en su religión, son fundamentalistas y son muy radicales en lo que piensan. Pero a lo que voy, y eso, en realidad no quiero hablar de todo esto, a lo que voy es que el talibán siempre estaba metido ahí adentro. Es lo que dijo este hombre y es lo que me he quedado con eso, ¿no? Con esa parte, ¿no? Dice la Biblia que si hay algo que es engañoso y que es perverso, es el corazón. Y es el corazón del hombre. Pero yo creo que nuestro principal problema cuando yo veía esto era que este elemento engañoso y perverso, que le voy a poner el talibán, vive con nosotros, forma parte de nosotros, se mimetiza con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Muchas veces se confunde porque forma parte de nosotros, porque vive con nosotros. Y el problema es que es precisamente engañoso y perverso. Sin embargo, forma parte de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, de nuestra vida en general. Qué difícil es hacerle guerra o es tratar de controlar un elemento engañoso y perverso cuando está dentro de nosotros, ¿no? El salmista, en el Salmo 51, a partir de, más o menos vamos a mirar varias partes del Salmo, pero me gustaría centrarme en el Salmo en el versículo 10, 11 y 12 del Salmo 51. No he puesto la traducción que llevo aquí en los apuntes, pero me parece que es la Nueva Versión Internacional. Entonces, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Dice la Reina Valera: vuélveme el gozo de tu salvación
y espíritu noble me sustente. Este salmo lo escribe David. Lo escribe David cuando está pasando por un momento, ya era rey, y está pasando por un momento muy complicado en su vida, porque tras haberle fallado a Dios, tenía ese peso del pecado que le estaba aplastando y que lo estaba carcomiendo por dentro. Lo primero que vemos es que el salmista hace una petición a Dios en estos versículos, ¿no? Y dice el versículo 30, Dios, crea en mí un corazón puro. Ese elemento que es engañoso y que es perverso, yo quiero que tú lo conviertas a un corazón puro. Y una de las cosas que son curiosas en este versículo es que la palabra hebrea que utiliza que utiliza el salmista David para decir crea es la misma palabra que se utiliza en el Génesis 1:1 cuando Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es crear, a partir de la nada, con una orden, crear. Es la misma palabra, ¿no? Y cuando hablamos de creación, en el caso sí, hacemos referencia a Génesis 1:1. Asumimos que antes que Dios creara todo eso no existía nada. O sea, antes de la luz no existía luz. Hágase la luz y fue la luz, ¿no? Hágase las lumbreras y se hicieron las lumbreras, ¿no? Antes de eso pues no existía nada. Por la palabra de Dios lo que no existía fue creado, ¿no? Y de igual manera David sabía que necesitaba un cambio en su interior, que necesitaba que ese corazón engañoso y perverso se convirtiera en un corazón puro, ¿no? En un corazón que agradara a Dios, en un corazón que se dirigiera a Dios de una manera genuina. Y si quería un corazón verdaderamente puro, tenía que pedírselo al único que es capaz de crear de la nada o de crear de un corazón perverso y engañoso, un corazón puro y un corazón que sea verdaderamente puro, ¿no? Antes de conocer a Dios, no teníamos un corazón limpio y puro. No existía dentro de nosotros, solo Dios lo puede crear, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay entre la creación y que Dios cree un corazón puro dentro de nosotros? Aunque se utilice la misma palabra, hágase la luz, y Dios creó la luz, por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aunque sea la misma palabra, es diferente la dinámica que se produce aquí. Porque imagínate qué raro es decir que Dios diga, hágase la luz, y la luz dice, ¿será que me creo? ¿O será que no? No, o sea, no, la luz no se va a resistir a la palabra del Señor. Si Dios dice, crea, hágase la luz, es porque se va a crear. O sea, allí no hay escapatoria, ¿no? Pero en el caso de nuestro corazón es diferente porque hay un elemento importante, ¿no? La palabra de autoridad divina es más que suficiente para que algo sea creado de la nada. Pero en nuestro caso, si queremos que Dios haga un cambio en nuestro interior, si queremos que Dios cree en realidad un corazón nuevo y puro, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y es que nosotros tenemos que permitirle a Dios que se cree dentro de nosotros un corazón puro, ¿no? Debemos permitírselo, ¿no? Permitirle a Dios que lo haga. ¿Cómo se lo permitimos? ¿Cuál es la metodología para nosotros permitirle a Dios que Dios cree en nosotros un corazón puro? Yo creo que yo he puesto algunos puntos y quería compartirlos hoy, que el primer punto que yo creo que necesitamos es, primero, entender que nuestro corazón no es limpio y no es puro. Eso es lo primero. Si nosotros pensamos que tenemos un corazón limpio y puro, pues no necesitamos ir a Dios. Pero el salmista sabía que su corazón no era limpio y no era puro y le pide a Dios, está dispuesto a que Dios toque su corazón para crear en él un corazón limpio y puro. Fíjate que en el versículo 3 del mismo Salmo dice, yo reconozco mis transgresiones, reconozco mis pecados, ¿no? Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado y solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Tenemos que saber que hemos pecado y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, ¿no?
Tenemos que saber que somos tendentes, que somos proclives a pecar y a seguir pecando, ¿no? De hecho, lo hacemos todo el tiempo. Nosotros no es que llegamos a un punto en nuestra vida que le entregamos la vida al Señor y ya no pecamos más. O sea, no, seguimos fallando porque somos personas que nos equivocamos y tenemos esa marca del pecado que nos persigue y que nos lleva a pecar constantemente. Y es eso precisamente lo que nos hace ser dependientes cada día de Dios y decirle, sí, Señor, si hoy me has limpiado el corazón, seguramente mañana voy a necesitar que me lo vuelvas a limpiar, porque voy a seguir pecando y porque el corazón sigue siendo engañoso y sigue siendo perverso. En ocasiones hay una frase que es muy común, más de alguna vez la habrás escuchado. Cuando una persona quiere, normalmente cuando se va a despedir o cuando va a ir a otro lugar o cuando se está presentando, cuando tiene que cambiar, siempre dice, bueno, si alguna vez he ofendido a alguien, pues le pido perdón, ¿no? Y aparentemente suele ser muy bonita esa frase, ¿no? Porque, bueno, está pidiendo perdón, mira, y tal, qué sé yo. Pero es algo tan impersonal, es como decir... un amigo mío siempre decía que Jesús, él dice la palabra que él un día le lavó los pies a sus discípulos, ¿no? Y él, pues, dice la palabra que él se puso el delantal, se agachó, trajo el cubo de agua y empezó a lavar los pies, ¿no? Nosotros hacemos un poquito como que traemos el cubo y echamos agua hacia la gente y lávense ustedes, ¿no? O sea, creemos que estamos haciendo algo, pero no. La palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo creo que es importante que nosotros reconozcamos qué hemos ofendido, dónde hemos ofendido, a qué persona hemos ofendido y que pidamos perdón por esa ofensa en particular. A mí no me vale mucho lo de, sí, si alguna vez te pido perdón. Nosotros siempre enseñamos a orar a nuestras hijas. Cuando van a la cama, ellas oran las dos. Ora una primera, Amanda ora primero y después ora Valeria, ¿no? Y Amanda dice al final de la oración, ora muy largo, le pide por todo, Señor, y esto y quiero aquello, y que tengamos mucho dinero para comprar muchas muñecas, y pide de todo, ¿no? Y ora muy largo. Algunas veces tarde, tiene que dormir, y le decimos, ya, Amanda, ya, amén, en el nombre de Jesús, amén. Entonces ella siempre termina con una frase y dice algo así como, todas las cosas iguales y diferentes, amén. Claro, nosotros al principio no entendíamos lo que quería decir. Dice, todas las cosas iguales y diferentes, amén. Y un día le preguntamos, Amanda, ¿qué significa todas las cosas iguales y diferentes? Amén. Entonces ella buenamente nos explicó como pudo y nosotros, y al final entendimos lo que quería decir. Ella lo que quería decir es algo así como, todo lo que me ha faltado por pedir, todo lo que me ha faltado por decir, tú lo sabes, Señor, en el nombre de Jesús, amén. No, algo así como todavía le faltaba por decir cosas, pues, Señor, tú ya sabes, en el nombre de Jesús, amén, ¿no? Entonces es un poquito eso, lo de, si en algo te he ofendido, yo creo que el Señor quiere que nosotros sepamos identificar dónde le fallamos a Dios o dónde le fallamos a una persona y que le pidamos perdón a Dios por esto que hemos hecho. Yo sé que hay cosas que muchas veces por omisión o no sabemos, le fallamos al Señor. O igualmente a veces le fallamos a alguna persona porque decimos algo, porque nos comportamos de alguna manera y sin querer, incluso a veces sin querer, de verdad, le fallamos a la persona. Pero cuando nosotros entendemos, esas cosas son difíciles de identificar si la persona no nos lo dice o si el Espíritu Santo no nos lo revela. Pero cuando nosotros sabemos lo que hacemos y le fallamos a una persona, le fallamos a nuestros padres, le fallamos a nuestros hijos, le fallamos al Señor, es bueno. Yo creo que es necesario que identifiquemos eso, pidamos perdón por eso. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros seamos específicos en lo que les pedimos perdón. También para no volver a repetir eso. Porque una vez que hemos identificado esa falla, deberíamos esforzarnos un poco, si nuestro arrepentimiento es genuino, en no volver a repetir eso. Yo creo que es importante por ese lado, ¿no?
saber de qué nos estamos arrepintiendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Por eso es importante confesarlo, porque hay que reconocerlo como pecado, como ofensa y pedir perdón. Hay que saberlo, hay que pedir perdón por ello, ¿no? En segundo lugar, lo primero es reconocer que nuestro corazón necesita ser limpiado, ¿no? Y en segundo lugar, entender las implicaciones de nuestro error o de nuestra ofensa. Yo creo que también es importante, ¿no? ¿Hasta dónde llega el daño que nosotros hemos podido hacer a la otra persona o a las otras personas, ¿no? A veces sabemos que ofendemos, lo que comentábamos antes, pero no sabemos hasta qué punto hemos dañado a esa persona. Es difícil muchas veces saberlo, pero yo creo que es importante que nosotros entendamos, que nos pongamos en lugar de la persona que ofendemos para saber el daño que nosotros hemos hecho. Yo recuerdo una vez, creo que alguna vez lo he comentado, había una serie que me gustaba mucho, que es la de los médicos que investigan los crímenes y eso. No me acuerdo cómo se llama aquí, investigación criminal, creo que se llama algo así. Se llama CSI en inglés, escena del crimen, o escena del crimen, creo que se llama. Son los que investigan las cosas y mira, tiene una cosita aquí, lo lleva para el laboratorio y lo saca y hace las conexiones y al final dan con el asesino, pero todo es con pruebas y con ese tipo de cosas, ¿no? Y había uno que era un asesino en serie y al final lo cogieron y descubrieron que el hombre tenía un problema psicológico que era que no tenía empatía con las personas. O sea, él causaba daño, pero él no entendía por qué causaba daño, porque él en su trastorno psicológico no sentía empatía con el dolor de las otras personas. Él mismo no sentía dolor, tenía un problema también en su sistema nervioso que hacía que no sentía dolor. Y como no sentía dolor, pues él no entendía que él estaba afligiendo a las otras personas, que le estaba infligiendo también dolor, ¿no? Entonces no se identificaba con las otras personas, ¿no? Y yo creo que es importante que nosotros entendamos el alcance de nuestra ofensa para poder pedir perdón en consecuencia. Yo cuando estaba escribiendo esto, estaba cogiendo apuntes de algo que yo había escrito hace muchos años, ¿no? Creo que por ahí ponía decir al 2013 o algo así. Y me encontré con una frase que yo dije, wow, Rocco, estabas inspirado por el Espíritu Santo cuando escribiste esto, porque está maravilloso. De hecho, la puse aquí en negritas y la voy a poner en un cuadro y la voy a poner por allí porque me encantó. Ni me acordaba que le había escrito yo, pero dice de la siguiente manera, lo voy a leer. Está un poquito enrevesada porque debo de redactarla mejor, pero dice, si no entendemos lo grande que ha sido nuestra ofensa o el alcance de nuestro error, no sabremos cómo de grande debe ser nuestro arrepentimiento. Y por ende, no sabremos lo grande y el alcance que tuvo el sacrificio de Jesús. Y no sabremos lo grande que debe ser nuestro agradecimiento. Tiene aquí un poquito de juego de palabras, pero si se recuerdan, el hombre que le debía mucho dinero al rey y el rey se lo perdonó, este hombre después salió y estaba ahorcando a uno que le debía un poquito de dinero, ¿no? Yo entiendo que este hombre no entendió la cantidad de dinero que el rey le había perdonado, no lo entendió, no entendió, o sea, no supo ser agradecido porque no sabía el alcance de la deuda que este rey le había perdonado. Porque si lo hubiese entendido, hubiese sido lo suficientemente agradecido como para perdonarle la deuda al otro que salió. No sé si recuerdan la historia del hijo pródigo, ¿no? Yo creo que siempre lo digo, yo predico de 3 mensajes, uno menciono siempre al bendito hijo pródigo, ¿no? En Lucas 15, 21 dice, papá, este es el arrepentimiento del hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo.
Este chico no solamente entendió que no estaba limpio, que su corazón no estaba limpio, sino que él también entendió su error y el alcance de su error, el alcance de su pecado. Dice, él entendió que el hecho de haber abandonado a su padre y de haberse gastado todo, le trajo como consecuencia que ya no podía ser llamado hijo de este hombre. Y él lo dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esas son las consecuencias que yo estoy recibiendo por mi pecado. Hazme por lo menos como uno de tus criados, como uno de tus jornaleros, ¿no? No me he comportado como un hijo. He fallado de tal manera que ya no merezco tener la posición que un día tenía, la posición de hijo, ¿no? Participar de la mesa de papá, dormir en mi cama, comer la comida de papá. Ahora ya yo he perdido todos esos privilegios porque ese es las consecuencias, ese es el alcance de mi error y de mi pecado. Él lo entendió de esa manera, ¿no? Era completamente consciente de que no era merecedor del título de hijo, ¿no? En primer lugar, reconocer que nuestro corazón tiene que ser limpiado. En segundo lugar, ver y analizar el alcance de nuestros pecados, de nuestro error. Y en tercer lugar, yo creo que es importantísimo reconocer que nuestro corazón que necesita ser limpiado y quererlo, anhelar la limpieza de nuestro corazón. Para tener un corazón limpio tenemos que darnos cuenta de que nuestro corazón obviamente no está limpio. Tenemos que entender a dónde llegan las consecuencias de nuestras fallas y lo que vamos a ver ahora, necesitamos reconocer que nuestro corazón necesita ser limpiado. Podemos entender podemos saber que nuestro corazón es perverso, es engañoso. Podemos entender el alcance de nuestros pecados, pero no querer, no anhelar, no necesitar, creer que no necesitamos que nuestro corazón sea limpiado, por ser duros de corazón. Yo no sé si alguna vez te ha llamado, seguramente que sí, te ha llamado un teleoperador, si quieres cambiar para Vodafone o quieres cambiar para... Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Ellos tienen un guión. Y tienen un guión bien estudiado. Si tú respondes una cosa, hay una respuesta en el guión para ir a otro. Si tú dices, ¿qué tal? Sí, pero ¿y por qué tal? Sí, pero no, porque tal. Ah, pero yo tal cosa. Lo tienen todo bien estudiado. Tienen un guión que lo tienen ahí delante, ¿no? Cubriendo todos los escenarios posibles, ¿no? Y yo, más o menos, yo estuve leyendo una parte de la palabra y a mí se me pareció algo así como un guión del Señor de teleoperador, pero de parte de Dios, en cuanto a lo que estamos hablando ahora, ¿no? Dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, entonces aquí es como el teleoperador preguntando, ¿has entendido que tu corazón no está limpio, sino que tiene pecado? Si la persona dice que sí, entonces seguimos hablando. Si la persona dice que no, entonces hay que seguirle explicando que nuestro corazón, que todos nuestros corazones son engañosos y perversos y tienen pecado. Pregunta número 2. Ahora que sabe que su corazón no está limpio, ¿sabe cuáles son las consecuencias? ¿Sabe cuál es el alcance de tu pecado? Lo sigue diciendo Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, es que nuestro corazón está sucio. ¿Cuál es el alcance de nuestro pecado? ¿Cuáles son las consecuencias? Están destituidos de la gloria de Dios. Estamos fuera de la gloria de Dios. No podemos participar de la gloria de Dios. Y ahora la tercera pregunta. Ahora que conoce su condición y que sabe el alcance y las consecuencias de su pecado, ¿quiere que Dios limpie su corazón? Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si la respuesta es sí, es que Dios ya ha comenzado a tocar ahí ese corazón, ¿no? Si la respuesta es no, y no quiere que su corazón sea limpiado,
pues bueno, la llamada del teleoperador ha terminado y se cuelga, ¿no? El salmista lo entendió, lo creyó y lo pidió. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Crea en mí, quita este talibán que tenemos aquí. Quítame este talibán y conviértelo, de verdad, porque vive con nosotros, porque se identifica con nosotros, pero es engañoso y es perverso. Pero ha estado con nosotros todo el tiempo y seguirá estando con nosotros todo el tiempo. Crea en mí con tu poder un corazón limpio. Haz que mi espíritu, haz que mi ser interior sea renovado y ande en rectitud y en firmeza. Luego el salmista le pide a Dios que no lo aleje de su presencia, ni le quite la presencia de su Santo Espíritu delante de él. Esto no es otra cosa que otra de las consecuencias de no tener un corazón limpio, ¿no? Dios no puede tener relación con las tinieblas. Y David lo sabía, por lo que le ruega a Dios que no hayan cosas que estorben su relación con Él. Devuélveme la alegría de tu salvación y un espíritu obediente me sostenga. El salmista dijo, por último, quiero volver a estar alegre, quiero volver a tener el gozo de saber y de tener la conciencia de que tú me has salvado, Señor. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra y te pido, maravilloso Dios, que tú puedas ayudarnos, Señor, a que este inquilino que tenemos aquí, que es engañoso y que es perverso, tú puedas, maravilloso Dios, poner en nosotros ese deseo de que tú hagas una nueva creación con lo que está aquí dentro, Señor. Que tú crees en nosotros un corazón nuevo, un corazón limpio y un corazón puro, pero que cada día nosotros podamos entender que este corazón se ensucia, que este corazón es engañoso, que este corazón es perverso, que vivimos con él, que se identifica con nosotros, que se mimetiza, se esconde tras nuestras emociones. Muchas veces nos habla, muchas veces nos dice es por aquí y realmente no es por allí. Que podamos nosotros entender que es perverso, que es engañoso y dedicarlo siempre, todos los días de nuestra vida a ti, Señor. Entender cuando fallamos cuál es el alcance de nuestro error, de nuestra falta, reconocerlo, confesarlo, hablarlo y tener ese deseo y tener ese anhelo y tener esa pasión porque nuestro corazón esté limpio, sea nuevo, sea puro delante de ti, maravilloso Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las maravillosas cosas que tú haces. Te pedimos, Señor, mi Dios, que tú puedas bendecir nuestras vidas y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar juntos, Señor, de poder tener comunión. Y te pedimos, maravilloso Dios, también que tú puedas bendecir a los hermanos que no han podido venir, los hermanos que han estado conectados a través del Zoom, Señor, y gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra preciosa, perfecta, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias por tu amor. Amén.